Vamos a abordar la mesa redonda, en la que queremos que sea una mesa redonda, aunque los ponentes inicialmente hagan una exposición, les he dicho que entre 8 o 10 minutos, si se alargan un poquito más no los voy a cortar, para que pongan de manifiesto, creemos haber reunido un conjunto de experiencias en preservación de archivos y oportunidades de desarrollo que puede ser interesante. Aquí estamos muchos productores audiovisuales, que siempre es bueno escuchar experiencias de cómo se han desarrollado determinados aspectos, y vamos a ver tanto proyectos de futuro como instalaciones que ya están en operación, y en fin, y una serie de experiencias que nos van a transmitir que siempre es importante. Tal y como comentaba Mercedes, que la tecnología nos va llevando con la lengua afuera, pues muchas veces escuchar todos los tropezones que ha dado alguien y saber por qué ha elegido qué tecnología para solucionar qué aplicación o qué problema o lo que sea, siempre resulta interesante. Y entonces, en ese sentido, pues hemos tratado en este DigiContest 2018 reunir un conjunto de experiencias que nos sirvan para después poder poder iniciar un debate que nos sirva realmente a todos. La mesa redonda lleva por título Patrimonio audiovisual, preservación de archivos y oportunidades de desarrollo. Van los componentes de la mesa, los empiezo a presentar tal y como están, en el orden en el que están. A mi derecha tengo a don Rafael Fresneda. Él es licenciado en Historia, es escritor, pertenece a muchas asociaciones, pero sobre todo es el director del Archivo Regional. Y como tal, cuando nos pusimos en contacto con él, nos va a contar un proyecto de futuro y toda una serie de retos que es interesante. Él después puede dar más detalles sobre su amplio currículum. Yo creo que somos los decanos de la mesa, Rafael. Y entonces, aunque no sea por calidad, sino solo por cantidad, pero tenemos mucho que contar. Entonces, Rafael, muchas gracias por asistir. A mi izquierda tengo a Diego Lorenzo. Él es ingeniero de telecomunicación y jefe del Departamento Técnico del Ente Público de Radio y Televisión Española. Con Diego, además, me unen muchos años de contacto. Yo sabía que Televisión Española, y gracias a Antonio por darnos la oportunidad de la región de Murcia. Y entonces estuvimos hablando y, en fin, quiero que cuente el proyecto en el que están precisamente para preservación del archivo de la televisión de la región de Murcia. A mi derecha, Javier Valero. Él es licenciado en Administración de Empresas y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Atesora una dilatada experiencia en el sector audiovisual, centrándose principalmente en el ámbito de la información. Es que como tú lo tienes público, lo estoy leyendo. Ha ocupado puestos de dirección tanto en televisiones como Antena 3 Televisión, como en destacadas productoras, El Mundo TV o Glowway, dentro de los departamentos de producción o comercial. Actualmente es el responsable de desarrollo de negocio, diseño y ejecución de proyectos de marca en Grupo Sequoia. Muchas gracias por venir también, y nos va a contar, anoche tuvimos la oportunidad de hablar sobre ello, proyectos muy interesantes. Y en el extremo de la izquierda está Juan Francisco Zambudio, con el que también tengo una larga relación desde hace muchos años. Él preside desde 2009 el Grupo Zambudio, un conjunto de 10 empresas afincadas en la región de Murcia, que en la última década se ha convertido en referencia dentro de 3 sectores: medios de comunicación, desarrollo tecnológico y agricultura. Con una apuesta empresarial marcada por la innovación tecnológica, cosecha numerosos casos de éxito en todos los sectores, de entre los que podemos destacar hoy, dado el contexto en el que estamos, el de Televisión Murciana. Televisión Murciana es el primer canal autonómico privado de la región de Murcia, que celebrará su 25º aniversario, y hago énfasis en 25º aniversario, ahora que siempre se dice 25 aniversario, ya que desde 1994 ha emitido y producido en la región de forma ininterrumpida.
Actualmente Televisión Murciana es el principal proveedor de contenidos para 7TV y pieza clave en la emisión de directos en Murcia y Valencia gracias al desarrollo del COR, un sistema de transmisión de directo pionero en la utilización de Internet para simplificar y hacer más eficiente la televisión. Él, precisamente por ser el director de Televisión Murciana, está también conservando muchos contenidos y que nos dirá, en fin, todos esos proyectos en los que su grupo está inmerso. Muchas gracias, Juan Francisco, por venir. A mí me gusta iniciar las mesas redondas, que primero, puesto que ya se había elegido cuál era el tema que iban a tocar cada uno de ellos, el que hicieran una exposición de estos 8 o 10 minutos y a partir de ahí ya después entramos en el debate. Entonces, Rafael, como te puse el primero, porque me parecía que el archivo regional era algo en el que se está dando tal vez mucho de papel, lo que ha sido toda la vida del archivo regional, y últimamente empieza a haber mucho contenido audiovisual y seguro que te estás enfrentando a otro tipo de problemas de conservación, pues yo creo que tu experiencia, tanto como ese proyecto que me contaste de cara a futuro que puede ser interesante, pues la palabra es tuya. Durante 8 o 10 minutos. Hasta 12. Antes me ha dicho 10 o 12. Ahora sí, 10 sin, o 12. Sin problemas. Bueno, solo una matización inicial, y es que no soy escritor, solo literatura profesional. Así que algunos libros de historia, muchos artículos de historia o de archivística. Y desde luego me considero el decano de aquí, del foro en completo, y por supuesto también de los archiveros de la región. Quizá por eso hace ya 16 años fui designado director y aquí sigo. Muchísimas gracias por la invitación. Para debatir, además, reflexionar, como es el foro, reflexionar sobre unos documentos que nos preocupan mucho. A nosotros nos preocupa la parte de que aquí se va a hablar de preservación, más que el desarrollo digital y tal, que eso ya son unas tecnologías que nosotros no controlamos. Porque para nosotros, que nuestro archivo tiene documentos que arrancan en la Edad Media, concretamente el nuestro en 1284, que tenemos documentos en pergamino, tratamos con pergamino y papel fundamentalmente, pero que las fuentes de información, de archivos, pues están en las tablillas de arcilla, los papiros, y toda una serie de soportes que son históricos ya, pero que han permanecido en el tiempo, de alguna o de otra manera. Los documentos audiovisuales, que nosotros siempre hemos llamado materiales especiales, estos documentos audiovisuales nos han creado muchos problemas y nos siguen creando muchos problemas porque es el soporte más frágil de toda la historia. Y eso da problemas de conservación, de preservación. Así que, ¿cómo no lo vamos a tener en cuenta? Nos preocupa mucho y nos ocupa. A pesar de que los materiales estos no son de hoy, ya tienen algún tiempo. Nosotros conservamos toda una serie de cintas cassette, de VHS, de esas cintas de VHS, beta, etcétera, etcétera, que ya nos parecen de época medieval, pero que nosotros controlamos ya también la época medieval, la moderna y lo demás, y son de anteayer. Pero los tratamos, pero no los conservamos. Vamos a empezar por el principio. Hay una normativa que demuestra que efectivamente hay un interés especial por conservarlos. Esa normativa a la que me refiero es la de depósito legal. Lo que conocemos hoy como depósito legal es una normativa que empezó en los años 50, en el año 1957, que obligaba a los productores, a los editores, a depositar en una institución estatal todas aquellas producciones audiovisuales, entre otras también bibliográficas, etcétera, etcétera, pero también audiovisuales para, vamos a decirlo entre comillas, conservarlas. En realidad no es conservarlas. En realidad lo que se está haciendo es custodiarlas,
porque conservarlas exige toda una serie de procesos de transmisión, de copiado, de migración, que no se está haciendo. Francamente, las instituciones, digamos, conservadoras del material audiovisual, en realidad son instituciones que custodian ese material, pero no se lleva a cabo esa migración, esa transmisión de la información. Por eso nos preocupa. Lo que pasa es que tanto en los archivos como en las bibliotecas, bueno, hay que decir que la institución por antonomasia que recoge todo este tipo de materiales es la Biblioteca Nacional, ¿vale? Esa Biblioteca Nacional que conserva ejemplares, 2, 3, van cambiando con el tiempo. En principio era 1, después fueron 3, después 2, de toda España. Pero son las bibliotecas públicas del Estado en cada una de las regiones las que tienen obligación de conservar lo que ahora llamamos bien patrimonio, que además es verdad, lo he oído aquí en una de las charlas, de las conferencias anteriores, que llamamos patrimonio a lo que empieza ya mismo, claro. Pues eso, lo que hace la Biblioteca Pública del Estado de Murcia, que es la Biblioteca Regional, es custodiar, no conservar, custodiar lo que se produce en Murcia. Y cada región, la Biblioteca Pública del Estado, recoge lo que se conserva en Murcia. ¿Es la única institución la que lo hace? No. Nosotros también tenemos, pero también he oído aquí, en una de las charlas, que la Administración va, hombre, ha dicho que como en el siglo XIX a veces, un poco ya muy atrás. Pero yo diría que es como el diccionario de la Real Academia Española, que efectivamente cuando algo está ya muy consolidado es cuando entra a decir, esto hay que utilizarlo, hay que tratarlo y tal. Por eso es por lo que en la Administración no forman parte de los expedientes, en los archivos, no forman parte los audiovisuales, porque no son expedientes administrativos. Ni normalmente la Administración ha trabajado con ese tipo de documentos. Papel, y ahora documentos electrónicos, que es una versión del documento de lo que estamos tratando aquí esta mañana, ¿no? Bien, ¿qué supone los documentos audiovisuales en este entorno regional del que estamos hablando? Yo he pedido a las dos instituciones mayoritarias o más importantes, que es la Biblioteca Regional, que tiene la obligación de custodiar este tipo de material, y también he cogido los datos que tenemos nosotros en el archivo sobre material audiovisual, para que os hagáis una idea de qué proporción estamos hablando, qué es lo que conserva, qué es lo que custodiamos, ¿Qué es lo que custodiamos? La Biblioteca Regional tiene aproximadamente unos 510.000 libros, carteles, folletos, material de obligación de custodiar también, y esto sí conservar en papel, libros, carteles, folletos, etcétera, etcétera. Unos 510.000. El Fondo Regional de Audiovisuales no llega a los 2.500 piezas. El Fondo General, unos 51.000. General quiero decir que tiene películas, por ejemplo, de las que hemos visto aquí, que son de producción nacional y no de producción regional. Recuerdo que la Biblioteca Regional lo que tiene como obligación de conservar es lo que está producido en la región. Lo que está producido en la región, no lo que está producido en la nación, que es la Biblioteca Nacional, ¿vale? Es decir, estamos hablando en términos porcentuales de que la Biblioteca Regional tiene en papel unos 510.000 ejemplares y de fondo regional en papel también, libros producidos, escritos, etcétera, etcétera. Aquí 75.000 y pico, un 15% aproximadamente. Y si nos hacemos una transposición, un traslado hacia lo que son los documentos de tipo audiovisual,
el porcentaje sería aproximadamente el 5%. ¿Se puede sacar aquí alguna conclusión? Pues posiblemente que estamos produciendo poco. Se produce en papel todavía muchísimo más, el 15% de lo que se produce en audiovisual, que es el 5%. Lo dejo ahí por si acaso esto puede ser una referencia. ¿Qué tenemos en el archivo regional de documentos audiovisuales? No llega al 1%. Es verdad que nuestro documento más antiguo, siempre me lo pregunta todo el mundo, por eso me lo sé de memoria, es un privilegio rodado de Sancho IV de 1284. Y desde allí para acá, pues hay mucha producción en papel, en pergamino, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos de audiovisual no llega al 1%. No llega al 1%. Tenemos algunas cosas interesantes que a lo mejor no sé cómo va dando de tiempo, pero tenemos algunas cosas interesantes. Le voy a dar una referencia, no llega al 1% porque tenemos más de 10 millones de documentos en papel, más de 10 millones, y de fondos audiovisuales acabo muy rápido. 231 cintas de cassette de audio procedentes especialmente de las campañas de promoción cultural que se hacían de música de folclore, de coros y danzas, de ese tipo de cosas, ¿no? 100 cintas de VHS, beta y vídeo 8 sobre ferias del libro, discursos y visitas de políticos, promoción cultural también, danza, música, teatro. La mitad de ellas están digitalizadas, pero llamo aquí la atención un momento sobre una cosa. A nosotros nos pasan cintas de este tipo, VHS, beta, que son particulares. Estas concretamente son del expresidente de la Comunidad Autónoma, Carlos Collado Mena. Me pareció muy interesante porque de su época, años 80 y principios de los 90, lo que se hacía, el audiovisual que se hacía eran las cintas de VHS, de ese tipo de vídeos, ¿no? Bien, a él le daban una copia y él me entrega esa copia. Y nosotros estamos agradecidos y lo hemos pasado a soporte digital. Pero los derechos no son nuestros. Eso lo hacía Televisión Española en Murcia. Y eso hay que respetar los derechos de los propietarios. Que no lo ha hecho Televisión Española en Murcia, creo. Creo que no lo ha hecho Televisión Española en Murcia. Pero efectivamente hay que respetar esos derechos, de los cuales yo quisiera después hablar también algo, porque hay toda una serie de cuestiones que a lo mejor merecerían la pena. Sí, solo 28 vídeos digitales más tenemos, que han nacido ya digitalmente, en el entorno digital, y 67 películas. También tenemos Nodo, que lo he oído también por aquí, también tenemos algo de Nodo. Tenemos del Instituto Nacional de Promoción del Turismo, y tenemos una cosa muy interesante, que no sabemos qué hacer con eso, pero algún día la digitalizaremos. El Servicio de Extensión Agraria, en época franquista, hacía películas para que los agricultores pudieran saber cómo se labraba la tierra, cómo se abona, etcétera, etcétera. Ahora creo que el Ministerio de Agricultura está procediendo a digitalizar algunas de estas películas. Nos vamos a poner en contacto con ellos a ver si es posible que podamos tener esto. Bueno, tengo mucho más, pero después en el... Gracias. Muy bien. Indudablemente lo que pone de manifiesto las palabras de Rafael es que la tecnología nos está moviendo las bases y la legislación no va a la velocidad a la que debería ir como va la tecnología, pero en fin, eso será para el debate. Bueno, ahora la intervención de Diego Lorenzo, y lanzo una primera pregunta. Sé que en el ente público estáis preocupados con los contenidos que se están produciendo y que se ha incorporado cierta tecnología para ir almacenándolos, pero que bueno, que faltaría un poquito, pero me gustaría sobre todo que dieras pistas sobre la infraestructura tecnológica que resulta necesario
montar, cómo se gestiona todo eso, en fin, que nos traslades tu experiencia en todo lo bueno y los cabezazos que seguro que ha habido que dar. Muy bien, bueno, pues lo primero agradecer la invitación que me han hecho al foro. José María me comentó, bueno, cuenta todo lo que se está haciendo, en plan positivo, todas las incorporaciones que estáis haciendo. Entonces, en una pequeña conversación, pues le trasladé también nuestras carencias y me dijo, bueno, pues no sé, hay que venderlo en plan positivo. Yo que quiero ser sincero y como entiendo que el patrimonio audiovisual del ente público es el de todos los murcianos y además muchos de ellos está producido por mucha gente que veo aquí, ha sido parte de todo, de esa generación de contenido, pues creo que tengo la obligación, porque al principio pensé, bueno, les cuento nuestras penas, a lo mejor a ellos no les interesa, pero entiendo que sí os tiene que interesar, y más en este foro, porque vamos a hablar de patrimonio audiovisual, y luego al final pues creo que hay un hilo de esperanza. Entonces, respecto a la pregunta que me hace José María, nosotros no es que estemos preocupados por los contenidos que se realicen, sino por la conservación y la puesta en valor de estos contenidos. Ya la televisión lleva mucho tiempo, la radio mucho más, y bueno, pues tenemos un contenido que es interesante. Entonces, a mí sí me gustaría, aprovechando esa pregunta, la palabra es tuya, y aprovechando los 8 o 10 minutos que nos dan, para trasladaros un poco en el contexto en el que estamos, de dónde venimos, lo que se ha hecho, lo que se ha podido hacer y lo que no se ha podido hacer. Porque, bueno, pues al ser un ente público estamos sometidos también a la ley de función pública, a la ley de contratos y, bueno, pues tenemos un corsé que no nos permite ser quizás lo flexible que a lo mejor otras entidades privadas pueden ser. La crisis ha castigado muy duramente a las empresas privadas, se ha perdido mucho empleo, pero las administraciones también hemos pagado un precio muy importante y yo creo que en el tema del audiovisual, pues en Murcia muy especialmente, a lo mejor quizás hay otras comunidades como la de Valencia que incluso han sufrido más y ahora están intentando rehacerse, pues un poco eso es lo que debemos hacer aquí. Yo he traído, para aprovechar también la presentación, algunas notas, que siempre queda bien, algunas cifras para que sepamos también el orden de magnitud. Hombre, frente a otras televisiones más grandes, a otras radios más antiguas, nuestro patrimonio pues data de los años que data. En el ente público, digamos, se creó para gestionar la radio y la televisión, aunque la radio había nacido antes como una empresa pública, Onda Regional, y nació en el año 90. Cuando nació en el año 90, pues no había sistemas digitales, todos los soportes se hacían en cinta abierta y ya se creó, digamos, con un poco coja, en el sentido de que se pensó pensando en producir, pero no en preservar y en conservar. Cosa que tuvieron que hacer los propios redactores y, bueno, pues algunos se han dedicado más a la parte de conservación y en aquel momento se tomó la decisión de esos contenidos pasarlos en cinta cassette. Bueno, pues desde el año 90 hasta el año 2003, que empezaron los primeros sistemas digitales ya controlados por ordenador y donde los archivos los tenemos digitales, pues tenemos unas 24 cintas de 1 hora, 55 cintas de 30 minutos, 47 cintas de 15 minutos, unas 63 horas en cinta abierta. Muy poquito contenido, porque casi todo se pasó a cinta cassette, pero es que en cinta cassette hay 2050 cintas de 1 hora, o sea, 2050 horas. Si tenemos en cuenta que un año tiene 8000 horas y que nosotros transmitimos antes 24 horas de contenido, ahora no tanto porque hacemos mucha redifusión, pero bueno, sí que es verdad que emitimos 24 horas, pues la verdad es que se queda muy corto en todos estos años, del año 90 hasta el año 2002-2003, contar con un patrimonio de 2000 horas. También es verdad que, a diferencia de la televisión, en la radio hay muchos programas donde al final lo que es más interesante a lo mejor es la entrevista que se hace y qué es lo que se guarda, o de los informativos, los cortes, no tampoco lo que dice el presentador, y hay menos reutilización. Al hacer menos reutilización que en la televisión, donde siempre cuando haces una noticia tienes que acompañarlo de una imagen que normalmente suele ser de archivo o si es de actualidad, de la noticia que ha grabado, pues digamos no es tan importante el archivo, no, por lo menos para el funcionamiento de la emisora como tal, como sí lo es para la televisión. Pero es verdad que como patrimonio que debe preservarse y que se quiere conservar, pues supongo que hay mucho que se ha perdido. Cuando, digamos, hasta ese 2003, pues habrá 2050 horas que hasta ahora no se han digitalizado. Y no se han digitalizado porque una cosa que se me ha olvidado decir, que era lo primero que quería decir en mi introducción, es que un poco la primera prueba del fracaso, porque yo entiendo que esto es un fracaso de todos estos años, es que yo esté aquí presentando esta presentación, porque aquí debería estar el responsable de contenido. El responsable de contenido del ente público, desde un punto de vista no técnico, sino desde un punto de vista
de conocimiento de qué contenidos son los de valor, de cómo catalogarlos, de cómo conservarlos. Pero es que el departamento de documentación no existe en el ente público, no hay un departamento de documentación. De hecho, no hay ningún documentalista. Pero es que el jefe de servicio, que ahora se llama jefe de servicio de público de comunicación audiovisual, que es el que debe velar por el cumplimiento de todas las obligaciones que la ley de creación del ente público nos traslada, como es, por ejemplo, la conservación del patrimonio, es una plaza que está vacante desde hace 8 o 9 meses, donde ese departamento solo tiene un técnico administrativo. Entonces, claro, son unas situaciones pues, que nos han llevado a lo que voy a ir comentando. En la parte de radio, por ser muy rápido, entró el CD-ROM, entró el minidisc, entró el DAT, pues tenemos un poquito de contenidos en cada uno de esos soportes, pero sobre todo ya cuando entra la informática en soporte digital, con una compresión en MP2, que nos lleva a unos tiempos de que cada hora de audio pues ocupa unos 100, 115 megas, en un sistema, pues es algo que más o menos se puede, con la tecnología de hoy, incluso en aquel momento, se puede manejar con velocidad, se puede conservar, no hay ningún problema. De hecho, hasta la fecha de hoy, lo que se ha ido conservando en el sistema, este sistema ha hecho un poco, el sistema digital ha permitido que por lo menos no borremos tanto o no perdamos tanto, pues tenemos acumulados unos 390.000 ahora, ya desde ese 2003, con un primer sistema que luego se sustituyó por otro un poco más moderno, pues unos 390.000 audios y pues lo que equivale a unas 12.000 horas. Pero luego el propio sistema del día a día que llevamos ahora, que todavía no se ha pasado, por decirlo de alguna manera, considerado como interesante para conservar, pues tenemos unas 14.800 horas, ¿vale?, adicionales. Esto supone pues 1,5 teras, tampoco que sea algo muy exagerado, y 1,7 teras de contenidos de audio, las otras 14.000 que están sin clasificar. Pero todo esto está sin catalogar, sin considerar que es lo más importante, sino simplemente con lo que te decía, una primera valoración de los propios redactores que han considerado que desde el punto de vista de los que trabajan en noticias esto puede ser interesante, y los responsables de los programas, de su contenido de programa, los que consideran que no tiene valor y lo que sí. Eso, digamos, ha sido un poquito más potente o existe desde el momento en que entran los sistemas digitales. En la televisión, que quizás ya los números se multiplican por 100, en la televisión empezamos en el año 2006. El modelo que se sigue aquí, bueno, pues es una gestión directa, pero apoyado, externalizando prácticamente todo. De hecho, sacan 2 lotes, uno para hacer en aquel momento informativos y programas. La empresa que lo gana es lo mismo y además propone una serie de mejoras, como que va a gestionar el archivo, como que va a gestionar la continuidad. Eso hace que prácticamente toda la actividad de televisión lo lleve esa empresa. Y bueno, pues digamos, hay ventajas en que hay un equipo de documentalistas trabajando, unos gestores de contenidos, se hace una catalogación más o menos seria, y del 2006 al 2012, pues los contenidos que se tienen, digamos, están en un sistema de archivo que era gestionado por la entidad privada. En el del ente público nos planteamos primero que necesitamos personal, que necesitamos conocer el patrimonio que se está creando. Y se crea, como en la administración era tan difícil, ya estábamos en los años de crisis, en el año 2010, el 2008 había despegado la crisis, pero en el 2010 de personal no se podía hablar. Pues entonces formalizamos un convenio con el Archivo General, con Rafael Fresneda, que fue también una de las personas que participó, con la Consejería de Cultura, porque es de la que pertenecía, la Consejería de Economía y Hacienda, y con la Fundación Integra, porque la Fundación Integra manejaba fondos que ya apuntaban a que el tema del patrimonio audiovisual, la conservación, pues por ahí se podían dedicar algunos fondos. Ese convenio quedó allí un poco en stand-by hasta que, bueno, qué iba a pasar con la televisión, cuándo se iban a entregar esos contenidos, porque de momento los gestionaba la televisión, pero en el año 2012, por sorpresa, el gobierno decide que la crisis tiene un calado tan elevado que tiene que tomar medidas drásticas, y en el caso de la televisión si el contrato de la televisión estaba a punto de terminar en diciembre y luego se iba a hablar de las prórrogas, en agosto se decide que no se puede continuar con la televisión. El presupuesto que se estaba manejando en aquella época estaba entre los 30 y 40 millones, algo que hoy nos parece pues, elevadísimo con lo que se está invirtiendo en la televisión. Y claro, se toma una decisión, y es que, bueno, que hay que cerrar la televisión. Se van 300 personas que estaban trabajando aproximadamente en esa entidad privada, pierden su puesto de trabajo, y al ente público se le encarga que tiene que hacer televisión, y que lo tiene que hacer con 100.000 euros al mes, y sin medios, sin personal. Bueno, pero que van a ser 6 meses. Los 6 meses se convierten casi en 2 años, desde el 2013 hasta abril de 2015, que cambia el modelo y aparece, bueno, se ha decidido por medio, se modifica la ley, que la televisión se va a gestionar de forma indirecta, se establece un presupuesto para que se pueda realizar y se adjudica. También muy tortuoso, porque en un momento dado se paraliza, luego se decide volver a continuar y ya se adjudica en el 2012.
pues nos vemos que tenemos que recoger de la primera empresa un patrimonio de 6 años que no estábamos preparados. Se activa el convenio que teníamos con el Archivo Regional, con la Fundación Integra. No sé si me estoy extendiendo. En 3-4 minutos termino. Tengo una fusta. Muy bien, avísame. Y aprovechando que la Fundación Integra, porque nosotros, el ente público, la situación en ese momento es, se hace un ERE también de extinción, con lo cual éramos unas 70 personas, 30 personas se ven afectadas de ese ente público, con lo cual la radio tiene que mermar mucho su actividad, pero es que además, intentando buscar fondos, la comunidad autónoma, uno de los pocos inmuebles que vende es la sede de la radio, que estaba, todos lo conocen, en la Avenida Libertad, enfrente del Corte Inglés, pues es una de las sedes que vende, por lo cual nos llega no solamente montar una televisión, sino tener que hacer el traslado de una emisora porque la entidad que había comprado ese inmueble pues quería hacer uso de él. Con lo cual, pues con 2 informáticos, 2 técnicos de sonido y sacando un pequeño concurso para que una empresa nos ponga un realizador, un grafista y no sé qué, pues durante 2 años, bueno, unos documentalistas también, pues se hace un esfuerzo grandísimo por que la televisión no vaya a negro y poder emitir. ¿Emitir qué? Si no teníamos para producir, pues sobre todo contenido que ya se había producido antes. Entonces, lo que decía, con ese convenio y aprovechando fondos que tenía la Fundación Integra, se pone un sistema de archivo, quizás no el mejor que podía haber, pero sí el que se podía pagar, que fuera suficiente para tener una televisión en funcionamiento que tenía que depender mucho del archivo porque tenía que emitir mucho contenido que estuviera, pues eso, que estuviera ya producido. También es verdad que los productores de la región de Murcia se ponen manos a la obra, apoyan y buscan fuentes de financiación y al ente público se ofrecen programas que ya vienen con una determinada publicidad que más o menos subvenciona los costes y durante esa época pues se tienen pues eso, emisión de programas que bueno han sido pagados con publicidad, quizás no sé si todos los costes de los contenidos, pero bueno, también aparecen otros contenidos de estas productoras de la región de Murcia que permiten pues, que haya algo de novedad en la programación, aparte de los informativos, que es fundamentalmente el cometido que nos hacen a nosotros es emitir. O sea, esos fondos durante esos años solamente se podían destinar a generar informativos, no podían generar programas. Por eso los programas que emitíamos o eran antiguos o eran de alguna forma financiados por el propio productor. La entrega del material audiovisual que nos hace en ese momento GTM, que era la empresa que gestionaba la televisión cuando se termina el contrato, pues son 1.400 cintas LTO3, que es la tecnología que en aquel momento se gestionaba, de unos 400 gigas cada cinta. Es decir, teníamos ya una entrega de 400 teras a gestionar. Luego, nosotros en la supervisión que hacemos consideramos que faltaban determinados recursos que también eran propiedad del ente público, o sea, no solamente el producto final, sino todo lo que se ha utilizado para el producto, y tras una negociación con GTM se localizan esos contenidos y se nos entregan, pues en marzo de 2014, unas 200 y pico cintas más, total unos 109 teras más. Si estamos hablando que en la radio, todo el contenido de la radio ocupa un tera y medio, pues aquí ya de partida nos encontramos con 500 teras que gestionar y que catalogar y que poner en valor, porque además, a diferencia de la radio, aquí los contenidos se tienen que reutilizar. En 2015 se hace una migración, o encargamos una migración con los fondos que tenemos. Durante todos estos años no hemos podido realizar inversiones porque no hay dinero para inversiones, solo para gasto. Pero bueno, en marzo de 2015 ya podemos hacer una copia y pasar a una tecnología un poquito más avanzada, que es el LTO6, cinta del LTO6, que en vez de ser de 400 gigas, yo aquí, me tenéis que perdonar, pero mi condición de técnico me lleva a introducir alguna reseña también de tipo técnico que creo que os puede interesar. Estas cintas del LTO5 pues tienen una capacidad de 2,5 gigas y nos permite pues pasar de las 1.400 o 1.600 cintas a unas 225 cintas. Esto que parece que podría tener menos importancia o más importancia, sí la tiene, porque ya no es que ocupen más, sino que el contenido audiovisual normalmente se tiene en unos discos duros y cuando ya se llena la capacidad se utilizan unas librerías. Esas librerías tienen una capacidad a lo mejor para 100 cintas. Cuanto más capacidad tenga la cinta, más posibilidades tiene de ese contenido poderlo gestionar, porque si no está en el disco duro, se hace una llamada a la librería, la cinta la lee un lector y el contenido lo tiene disponible el periodista o la persona que lo esté buscando. Si esa cinta no está en la librería, pues ya se genera una llamada en el sistema y tiene una persona que ir al almacén, buscar la cinta y meterla en la librería, con lo cual se tarda más. Entonces, bueno, ese cambio pues hacía que tuviéramos en disposición pues una cantidad mucho más grande. 3 minutillos.
Vale, ya estoy terminando, ya vamos por 2015. Por eso no te he querido interrumpir. Los últimos años ya vamos muy rápido. En abril del 2015 se inicia una nueva concesión y también con una producción en alta definición, con lo cual los contenidos que nos iban ocupando, pues cada hora de contenido de televisión nos ocupaba unas 11 gigas, pues pasa aproximadamente el doble, a unos 22, bueno, en realidad un poco más porque aunque la tasa de esta grabación es a 50 megabits, como luego van con metadatos, con encapsulamiento, con tal, pues hace que ocupe un poco más, pero la tasa es 22,5 gigas hora, comparado con el audio, pues unas 200 veces mayor ocupación. Y bueno, nos proponemos también que es necesario ese sistema digamos, que había nacido con una inversión que hizo la Fundación Integra, se estaba quedando corto. La Fundación Integra ya no tenía dinero para inversiones, ya las políticas europeas iban buscando otro tipo de indicadores y lo que hacemos es sacar pedir a la comunidad unos ingresos, o sea, unas inversiones suficientes, y se ha cometido ya este año pues el cambio a un sistema que en vez de estar apoyado en cinta LTO6 está apoyado en una tecnología que se está utilizando ahora en muchas televisiones, que son discos. Entonces lo bueno de los discos es primero que tienen más capacidad, entre 8 y 14 teras, y luego que puedes acceder a ellos de forma secuencial, no aleatoria, no tienes que mover la cinta, puedes ir a un punto que te interese y además puedes estar atacando a varios discos a la vez, con lo cual hemos multiplicado la velocidad. Nosotros veníamos además de un sistema donde cada proceso se hacía uno por uno, había un servidor que tenía la base de datos, el movimiento de lectura, primero tenía que transcodificar, después de transcodificar leía, si se caía el ordenador te quedabas parado, tenías que volver a encender, y ahora hemos pasado a un sistema multitarea, o sea, de alta disponibilidad, donde si un servidor cae hay otro que responde, si están los dos funcionando, los dos trabajan, donde se pueden hacer 8 tareas de transcodificación a la vez, 16 tareas de movimiento a la vez, o sea, hemos dado un salto muy grande. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues migrando todo el sistema, todo lo que hay en el sistema antiguo al sistema nuevo, nos ocupa unos 750 teras, y si sumamos la copia de seguridad que también se hace por si el original tiene algún problema, nos vamos a 1,5 petabytes de gestión de archivos. Bueno, para terminar, pues algunas pinceladas. Mi antiguo director general y mi actual director general, incluso en sede parlamentaria, lo han expuesto, llevan mucho tiempo pidiendo personal documentalista para poner todo esto en valor. Es verdad que nosotros tecnológicamente lo tenemos soportado, tenemos el sistema, pero para darle valor hay que catalogar todo esto. Digamos, las televisiones, y yo lo entiendo, desde la entidad privada que está gestionando los contenidos, hacen una catalogación para el día a día. Pues si tienes que localizar unas imágenes, pues hay que localizarlas rápido, es un programa para poder emitir la fecha, pero como ente público y como preservación del audiovisual, nosotros tendremos que ir a algo más allá. Hay contenidos que son muy interesantes pues porque demuestran las costumbres de una determinada zona, o los comentarios que se hicieron, o un acto político, para que se pueda entender, no lo que se lee, sino que se pueda ver en directo y cada uno saque sus conclusiones, y eso lo queremos poner en internet, lo podemos poner accesible al ciudadano, y hay que ordenarlo y catalogarlo. Entonces, bueno, pues ya decía, hay una solicitud de que necesitamos personal, de que se necesita personal en el ente público. En el ente público ahora mismo habrá 40, 50 personas trabajando en la radio y 10 personas en la parte común, donde hay un departamento jurídico, lleva la parte jurídica, administración, riesgos laborales, contratación, con una persona y un administrativo, un servicio público que se supone que controla las obligaciones del operador de televisión, donde no hay jefe de departamento, ya hay solo un administrativo. La edad de la persona más joven del ente público es de 40 años, es decir, no tenemos ninguna persona trabajando para nosotros de 30 años ni de 20 años. ¿Cómo vamos a recoger la sensación de ese tipo de público nuevo que nos está exigiendo otros servicios interactivos, no sé qué, si las personas más jóvenes que tenemos son de 40 años y son 4 o 5? Pues bueno, yo lo dejo en el aire. No me gusta que hablen mal de los mayores. Y entonces, no sé, yo también soy de los mayores, entonces, pues hay un reto ahí de personal muy importante. Por eso os decía que a nosotros hubo un ERE donde perdimos personas, luego hemos podido recuperar algo, pero cuando queremos crear plazas, ¿no? Porque la tasa de reposición, si ya es difícil en la sanidad y en la educación, pues en esto siempre deja al final. Yo creo que hace falta una apuesta más decidida de la administración en el audiovisual, y eso se tiene que notar en las inversiones que se hagan. Si nos comparamos con cualquier otra comunidad, es verdad que en algunos no están haciendo nada, pero nosotros no debemos comparar con las inversiones que se están haciendo. Yo creo que se necesita una inversión más decidida y se necesita un ente público más potente también para ponerlo en valor. Y bueno,
Creo que algo de esto se comparte también en otros sectores, no solamente de España, sino de Europa, porque la Unión Europea, ya con esto finalizo, la Unión Europea desde hace unos años, no muchos, ha visto que en la parte de patrimonio audiovisual hay mucho, no solo ya de poner en valor, sino incluso de digitalizar, y tiene acciones específicas para que entes públicos de radio y televisión de toda Europa digitalicen y pongan en valor el patrimonio que tienen algunos y no conocen. Y no conocen porque exactamente porque hay que trabajarlo. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Luego entraremos un poquitín más en detalle porque al final has hablado más de tu libro que de lo que yo quería. No, pero muy bien la exposición. Pero estoy a tu disposición. Muy bien la exposición.